Bueno, hasta el momento no está mal. Ya tenéis la vieja en pantalla. Se os mueve más rápido o más despacio. Jugad con el valor del tiempo. Podéis jugar con la posición. Y me ha comentado aquí Dani justamente que él pone el zombie delante de la vieja, por ejemplo, y de momento no colisionan. ¿Veis? Ahora yo lo estoy haciendo, pongo el zombie delante y uno pasa por encima del otro. Esto es porque de momento los dos son sprites, son imágenes. Uno tendrá la Z mayor o menor que la otra, me da igual de momento, pero no hemos implementado una detección de colisiones. Esto lo haremos un poquito más adelante. Pero hasta que no se implemente una detección de colisiones, pues por defecto no te la implementan, porque si no pensad que por la misma regla de 3, el fondo es un nodo, el zombie es un nodo y el fondo colisionaría con el zombie. No. ¿Vale? Es decir, hay que ponerlo a manino, no hay una opción donde ponga No. colisionar esto sí, esto no, ¿sabes? Será así, pero en lugar de hacerlo a manini es una línea de código, que es hacer que colisione o no y además contra quién quieres que colisione. Porque no es lo mismo colisionar, por ejemplo, con la vieja que con el gatito. El zombie colisionará con los dos, la vieja no colisionará con el gato de momento. Action no, estos se llaman máscaras de bits, lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Serán máscaras de bits. Es como, por ejemplo, como el Flappy Bird, cuando haces que el pajarito al chocar con un tubo muera o al chocar contra el suelo muera, pero en cambio el tubo con el suelo también colisionan, tiene un elemento de colisión, pero el tubo no muere ni hace cosas raras, ¿vale? Entonces, vámonos con un poquito de teoría sobre esto de las acciones. Os haré como siempre los dibujitos aquí en Sketch para que lo entendáis. Bueno, ya habéis visto que el tema de las acciones, complicado, lo que es complicado no es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está ocurriendo con el tema de las acciones? ¿Os habéis fijado que el método que he utilizado se llamaba move? Move to. ¿Qué significa en inglés move to? Mover a o hacia, ¿no? Claro, mover a, ¿qué parámetros le hemos dado? Le hemos dado un punto. Por tanto, nos ha movido realmente, nos ha movido la vieja al punto que yo le he dicho. ¿De acuerdo? Ese es el concepto justamente del move to. Os lo voy a poner aquí. Move to. Os lo digo porque ahora vamos a diferenciar dos métodos. El move to y otro que es más útil y es el que más usaremos también, que es el move by. ¿Vale? Entonces, imaginaros que vosotros tenéis vuestro queridito zombie en una posición, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Vamos a hacerla de 15 por 15 y como que es un zombie que está un poco pocho, le pondremos de color verde, así. ¿Vale? Entonces, tú tienes aquí tu zombie, ¿no? Vamos a intentar colocarlo más o menos en el mismo sitio. Ahí. ¿Sí? Esto es el zombie. Y lo que queremos, por ejemplo, es hacer un move to de una cantidad fija. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes aquí tu zombie, más o menos esto, ¿qué posición podría ser? Pues podría ser, yo qué sé, la 100-100, ¿no? Sería una buena posición, más o menos. Así a ojo de buen cubero. Tú tienes el zombie aquí colocado en la posición 100-100, en pantalla. Uy. Y tú imagínate que vas y llamas al método move to 400, 300. ¿Vale? 400, 300, ¿a dónde me movería el zombie? Hacia arriba y a la derecha. Hacia arriba a la derecha, pues más o menos 100, 200, 300, 400 en la X, ¿no? Y 1, 2, 3 en la Y, aproximadamente por aquí, ¿no? Os lo voy a pintar de otro color para que veáis el final, ¿no? Y lo que me estaría moviendo realmente... no, lo he dicho mal, de hecho. Repito. Está aquí, está en el 100, 200, 300, 400, ahora sí. Y está en el 100 ya aquí, 200 y 300 aproximadamente, ¿no? Entonces, pasaría a estar de la posición 100-100 a la posición 400-300, ¿no? Esto sería mover... 300. Mover el zombie a la posición 400-300, de modo que el zombie
pues ¿qué haría? Digo el zombie, pero podría ser el personaje, ¿eh? El zombie haría este movimiento, ¿no? ¿Lo veis? Vale. Esto sería un move to. Si en lugar de hacer un move to hiciéramos un move by, ¿qué ocurriría? ¿Qué significa by? Mover por. Que le suma. Sí, señor. Por tanto, tú tienes aquí el zombie en el 100-100. ¿Cuánto le suma a la X? Le suma 400 más 100, 500. 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y a la Y le suma Justamente 300 más. Sí, lo que había hecho antes. 200, 300, 400. ¿Lo veis? Por tanto, ahora la nueva posición de este zombie es la 500, 400. Upa, 400. ¿Veis que no es lo mismo? Claro. Fijaros que ambos métodos, si lo comprobáis en la documentación de SpriteKit, existen. Ahora bien, no es lo mismo hacer un move to que un move by. De hecho, si miráis la documentación, o incluso algunos ya lo habéis visto, cuando empezábamos a escribir el move to, existen dos métodos muy útiles, que son move to x, donde simplemente le dices la primera coordenada, imagínate que solo lo quieres mover en vertical, move to x, y existe evidentemente otro que sería el move to y. Por ejemplo, la primera sentencia, esta que pone aquí move to 400-300, es equivalente a ejecutar estas dos, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Tú lo haces, por ejemplo, en el mismo intervalo de tiempo y es lo mismo ejecutar a la vez estas dos que hacer solo la primera de golpe. Es exactamente lo mismo, no habría ninguna diferencia, ¿vale? Esto nos permite especificar un cambio solo en la X o solo en la Y, por ejemplo, de modo que si tú, por ejemplo, solo hicieras esta de aquí, solo el move to X, la Y, ¿qué le pasaría? ¿Se quedaría? Igual, constante. ¿Vale? De hecho, fijaros que el move to X sería exactamente esto que os voy a poner aquí. ¿No? Exactamente sería esto de aquí. Esto es move to X 400. Si le metiéramos Y una move to X, perdón, move to Y 300 sería exactamente esto de aquí. ¿Lo veis? Claro, acordaros lo que os dije el otro día de los vectores. Si tú tienes dos vectores, la suma de dos vectores es coger uno, donde acaba el primero, enchufarle el segundo y unir el punto que empieza en el primero y acaba en el segundo. Es justamente lo que está ocurriendo aquí, ¿lo veis? ¿Sí? Dime. Si metiéramos, si lo hiciéramos así por separado y Sí. tuviéramos una duración diferente, Si tuvieras una duración diferente e hicieras el movimiento por separado, entonces primero habría un movimiento que acabaría antes que otro, exacto. ¿vale? Lo que haría, a lo mejor iría en horizontal hasta que se termine el tiempo y luego se subiría. Sí. De hecho, ya que estamos aquí, comento esta del Action Translation. No hace falta la hagáis, porque es lo mismo. Let Action X igual SK Action igual SK Action move by move to X. Le voy a poner la misma X que le he dado antes, por ejemplo. Bueno, no, le voy a poner una X de 200 y que tarde 2 segundos en llegar hasta allí. Voy a crear otra segunda acción, la acción Y, que es mover, por ejemplo, a la Y, yo qué sé. 200 igual para que te hagáis. Sí, lo que pasa que es la Y, bueno, bajará un poquito y que tarde a lo mejor pues solo un segundo en hacerlo, ¿vale? Y hago que el enemigo haga la acción X y la acción Y, ¿vale? ¿Veis que hago las dos Ajá. que se mueven a la coordenada 200, 200, uy, y mayúscula, Y no funciona con duraciones diferentes? Dime. hacer X, X. Eso lo veremos más adelante, eso es un bloque y eso será un poquito más adelante, déjame 10 minutos más. Entonces compilo, a ver si me sale aquí el jueguecito. ¿Veis? ¿Veis cómo lo ha hecho? Os lo pongo un poco más despacio porque va un poco rápido, la verdad. Entonces, voy a hacer que en la X tarde 5 y en la Y tarde solo 3, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis. Es muy chula la vieja, ahora veréis. Fijaros cómo lo hace, ¿eh?
Primero se mueve en diagonal, lo veis, va en diagonal. Ya llega a la Y y a partir de ahora deja de moverse en la Y, solo se mueve en la X. Porque uno de los dos movimientos ya ha acabado. Llega al mismo punto, le he dicho, vete al 200, 200, y se ha ido al 200, 200. Pero ha ido a velocidades diferentes, en ejes diferentes, y claro, no sé si era el comportamiento esperado, no sé si queríamos que una vez que llegara a la Y siguiera recto, queda un poco raro. Pero bueno, de hecho podréis utilizar esto para hacer movimientos de enemigos de forma que vayan, por ejemplo, hacia el personaje. Si tú ya sabes la posición del personaje, puedes hacer que vaya hacia donde está el personaje, a lo mejor a velocidades diferentes, que vaya más rápido en vertical, menos en horizontal, ¿de acuerdo? Que siga un camino, por ejemplo. Si en el propio mapa tenéis cintas transportadoras, que queréis que la cinta transportadora vaya mucho más rápido que en la dirección normal, el típico juego de cintas transportadoras arriba-abajo, y tu personaje va de izquierda a derecha, claro, cuando empieza la cinta transportadora se empieza a mover a toda leche para arriba o para abajo. Pues se haría así, con velocidades y tiempos diferentes en cada una de las coordenadas. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vuelvo a mi teoría. ¿Dónde estaba? Bueno, vuelvo a dejar el código primero como estaba, para que tenerlo igual que vosotros. Era así, vale. Y entonces, ¿dónde está la teoría? Aquí. Esto sería el move to. Pues os podéis imaginar que el move by hace exactamente lo mismo, solo que le dices qué cantidad de píxeles debe moverse, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso yo le he dicho al zombie, muévete a tal posición, ¿vale? He hecho la tal posición, está aquí. Muévete donde estás, aquí. A menos enemy.size.width dividido 2, enemy.position.y, ¿lo veis? Claro, pero empezaba en todo el tamaño de la pantalla, más la mitad para el otro lado. Si lo pensáis, ¿qué se ha movido el zombie? El zombie ha empezado, imaginaos que esto es el iPhone, el zombie no, perdón, la vieja. Sí. De hecho, la voy a poner rosita, a Benji le encantará. Aquí está la vieja, ¿vale? Más o menos la he puesto por aquí, ¿no? Justo en mitad de la pantalla y que sobresaliera más de la mitad de su propio cuerpo, ¿vale? ¿Dónde ha acabado la vieja? Aquí, ¿vale? Y fijaros que el movimiento que ha hecho no es más que toda la pantalla más la mitad que tenía fuera más la otra mitad que le saco fuera. Por tanto, en un caso le he hecho, de hecho, lo puedo hacer con un move to X porque simplemente le muevo la X, la Y se queda quieta. Me la he llevado a menos enemy.size.width dividido 2, que es lo que tenéis en el código. En el código pensad que tenéis un punto, ¿vale? No tenéis solo la X, ¿vale? Y en caso de hacer un move by, os podéis imaginar que igual que hay un move by, hay un move by X, para mover solo la X. ¿Qué espacio total ha recorrido? Pues ha recorrido la primera mitad que estaba fuera, toda la pantalla y la otra mitad que estaba fuera. Por tanto, realmente, si tuviéramos que moverle una cantidad fija en el eje X, habría que moverle la primera mitad que está fuera, toda la pantalla y la otra mitad para que saliera fuera. ¿Lo veis? Justamente el move to X se traduciría... Uy, que lo tengo muy abajo. Move to front, forward. Lo subo arriba. Ahí está. ¿Vale? Fijaros que mover a un punto, en este caso es muy cortito, y el mover toda una cantidad, pues le tengo que decir todo lo que debe moverse. La mitad de la vieja, toda la pantalla y la otra mitad de la vieja. ¿Lo veis? Son equivalentes. ¿De acuerdo? Pensad que, igual, lo que os he dicho aquí, igual que tenéis aquí un move to, tenéis los análogos move by, solo la X, o move by, solo la Y. ¿Vale? Entonces, el primero sirve para moveros a un punto en concreto y el segundo sirve para moveros una cantidad fija. Especificáis el vector en lugar del punto. Aquí quien prima es el punto, aquí el punto es lo más importante, ¿vale? Porque sabéis a dónde hay que mandarlo. Esto es lo que mola aquí, ¿vale? El punto, este, es la leche. Mientras que en el segundo, en el move by, ¿quién es lo importante? La cantidad de movimiento, el vector. ¿Lo veis? Y diréis, ¿y qué uso uno? ¿Uso otro? En general usaréis los dos. Dependerá del contexto, ¿vale?
¿Cuál suele ser mucho más recomendable, os parece? Yo creo que No, hay uno que es más útil y os diré por qué. El buy es mucho más útil por un motivo. Es reversible. Tú le cambias el signo al move buy, le cambias el signo, menos 400, menos 300, y vuelve al punto inicial donde estaba. Es reversible. Mientras que el move to, una vez que te has movido al punto 400, 300, tú puedes regresar donde estabas. volviendo a hacer un move to, ¿Pero move to a dónde? pues, o sea, menos 400, menos 300. Saldrías de la pantalla al otro lado. El menos 300, menos 400 está a tomar por vientos. Tendrías que acordarte de la posición donde estaba. Ah, claro, 100, 100, claro. Tendrías que acordarte, guardarla en algún lado, ¿vale? Entonces, en general, el move by suele ser más útil por eso mismo, porque es reversible y simplemente haciendo el mismo movimiento al revés podéis regresar donde estabais al principio. Suele ser útil. Y el move to, bueno, pensad que si tenéis, por ejemplo, un mando de play y pulsáis un segundo el joystick para arriba, el programador probablemente ¿qué ha hecho? ¿Un move by o un move to? Un move by. Mover el personaje tanto tiempo como tengáis el joystick pulsado, move by. No va a empezar a calcular si lo tiene un segundo, en qué posición tiene que ponerse. De todas formas, sí que es verdad que depende mucho del contexto, ¿vale? Esto del move to y el move by en el caso de acciones es tan importante, os lo pongo aquí, pensad que esto viene de algo más genérico que es SK. ¿Cuándo usaría un move to? Por ejemplo, el zombie, cuando tú clicas, quieres que se mueva a esa posición. Ese sería un buen sitio para usar un move to. En los juegos, por ejemplo, tipo DTS, que tú mueves un personaje y dices, quiero que coloques la torreta aquí, pues quieres que vaya y coloque la torreta allí, sabes el punto. No tiene mucho sentido calcular el vector, la cantidad de movimiento, sino el punto en cuestión. Suele ser más útil. ¿Vale? De todas formas, es bastante flexible, y personal, de hecho. ¿Vale? A lo mejor a ti te encanta el move to y yo lo uso bastante poco. Yo prefiero usar el move by por el tema de que es reversible, sobre todo. ¿Vale? Sobre todo porque, imaginaros ahora otro escenario, aquí estáis aquí mismo, voy a colocar esta vez el zombie aquí. El zombie lo coloco aquí. ¿En qué posición estaría ahora el zombie, más o menos? Bueno, más o menos, ¿no? A 400, 100. Sí. Este zombie va a estar aún más pocho que el anterior, este lo vamos a pintar amarillo ahí. Este tiene potera. Y ejecuto lo mismo. Hago un move to 400, 300 a este nuevo zombie. ¿Dónde se movería? Para arriba, al mismo punto donde lo que Al mismo punto, ¿eh? Uy, perdón. He colocado el botón. Se movería aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis? En cambio, ahora aquí, coloco el mismo zombie aquí en el 400-100. 400-100 estaría por aquí, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 400-100, sí, aquí. Y le hago, igual que he hecho antes, un move by, 400-100. 400-300, perdón. ¿Dónde sale? ¿Dónde se iría? A ver, posición exacta. se iría a 800. 800, 400, es decir, yo cojo este vector, lo clono, lo pongo aquí y donde se me vaya se me ha ido, ¿eh? Pues aquí se vendría el zombie pocho ahora. ¿Lo veis? Que el efecto no es el mismo. Claro, el move by tiene una ventaja, que es que todos se basan en que se van a mover en esa dirección. Por tanto, veis que todas las flechas me han salido paralelas aquí en el move by. Ya va bien. El move to, pues siempre te lleva al mismo sitio, independientemente de donde empieces. Te lleva a ese punto, pero claro, pensad que si la duración del movimiento es fija, ¿no creéis que este movimiento lo hará más lento que este? Aquí tiene que recorrer menos espacio. Aquí tiene que recorrer mucho más espacio. Por tanto, os encontráis con el problema de decirle que la velocidad ahora depende del tamaño que tenéis que recorrer. Claro, si tiene que moverse de aquí a aquí y tarda exactamente lo mismo que moverse de por allá hasta aquí, el zombie hará cosas raras o la vieja hará cosas raras.
Y eso significa que los tenéis que calcular, el tiempo. En el move by, tú sabes que se tiene que mover 500 unidades, pues si se mueve a 100 unidades por segundo va a tardar 5 segundos. Es trivial, es inmediato. Aquí ya no tanto. Dime. Porque si utilizamos el move to ¿Y? 400-300 ¿Y? le metemos una duración de 5 segundos, no lo calcula automáticamente. Lo que él va a subir y va a ir. Calcula automáticamente la velocidad, pero si tiene que durar 5 segundos, a lo mejor 5 segundos es demasiado para ese movimiento. O sea, tú le dices el tiempo que dura la animación. Claro, pero no, es lo que he dicho. Si tú le dices 5 segundos de aquí a aquí, va a ir despacito. Pues si le dices 5 segundos de aquí a aquí, también 5 segundos, va a ir muy rápido para llegar hasta aquí. Entonces, ¿eso es el comportamiento normal y esperado? Creo que no. A lo mejor sí, a lo mejor tú quieres que la vieja haga cosas raras. En plan, aquí va lenta porque chochea y aquí va rápida porque se le escapa el bus. No lo sé, ¿vale? Pero pensad que las decisiones que toméis a la hora de estas cosas acarrea consecuencias, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo dicho, yo os lo he enseñado para el move to, pero si os vais a SKAction y empezáis a escribir, por ejemplo, SKAction, hay un rotate by y un rotate to, ¿vale? Lo mismo, rotar tantos números de ángulos, rotar 20 grados, o rotar hasta colocarte a 20 grados, ¿vale? Esta sintaxis en general del to y el by es muy importante. Yo os lo he enseñado con el mover, que es el más clásico y el más sencillo de entender, pero sirve exactamente para el rotar, para escalar, scale to, scale by también existe, SKAction, que he dicho scale. Scale by, scale to, lo veis. Tenéis scale x by, scale x to, scale x to, scale y by, lo veis. Hay toda una serie de métodos que siguen esta sintaxis y la lógica del to y el by. Esto es importante que lo entendáis, ¿vale? Porque luego lo vais a utilizar un montón. ¿Vale? ¿Sí? Bien, pues esto es la primera introducción que hacemos a las acciones.